¿Cuántas veces le han hablado mal a sus hijos sobre su papá o su mamá? Seguramente muchas veces, y pueden pensar que es normal y que el susodicho se lo merece. ¿Pero qué creen? Además de causarles un daño emocional y psicológico a sus hijos, están cometiendo maltrato infantil. La alienación parental es un conjunto de síntomas que se producen en los hijos cuando un progenitor, mediante distintas estrategias, transforma la conciencia de los niños con objeto de destruir sus vínculos con el otro progenitor. Es decir, se refiere a la conducta llevada a cabo por el padre o la madre que conserva bajo su custodia al hijo o la hija y realiza actos de manipulación con la finalidad de que el menor odie, tema o rechace injustificadamente al padre que no tiene su custodia legal. ¿Te interesa saber más sobre la alienación parental, consecuencias emocionales en los niños y también en los padres? No te pierdas este Platícame con Geraldine Lange, licenciada en Educación y terapeuta familiar. Estoy segura toda la información será de mucha ayuda. Chécalo, que está súper interesante. Geraldine, ¿cómo estás? Bienvenida a Platícame. Hola, buenos días o buenas tardes o buenas noches. Muchas gracias. Gracias a ti, no sabes qué gusto me da que estés con nosotros en Platícame, conocerte y tenerte para una plática que es un poquito seria, es un tema serio, muy común, más común de lo que la gente piensa, pero del que poco se habla. Y es más, hay muchas personas que ni siquiera conocen el término, que es la alienación parental. Entonces, de verdad, primero que nada, muchas gracias por este tiempo que nos estás dando. Muchas gracias a ti. Encantada de estar aquí conversando un tema que es transversal en las familias de muchos países del mundo. Así es. Sí, pues realmente se da, pues yo creo que en todas partes del mundo, ¿no? Yo creo que es muy común. Y Ujú. aquí algo que sucede que para que la gente vaya como viendo, ok, ¿de qué están hablando? Muchas veces cuando hay separaciones, ¿no? De parejas y que hay hijos, de pronto, ya sea de una parte o de otra, empiezan a atacar, ¿no? Mamá, papá, mamá, y la mayoría de las veces, pues los más afectados, o siempre los más afectados son los hijos. Aquí es donde decíamos que igual es muy común, pero que mucha gente no lo conoce, y lo que también no conocen es que esta es una forma de maltrato infantil, ¿no? Entonces es hablar del tema esperando obviamente que le pueda llegar a lo mejor a papás que por la molestia, la tristeza, lo que sea, estén empleándolo y que sea como momento de decir, ok, me detengo porque lo primordial es mi hijo, ¿no? Entonces, pues quería como arrancar con esto y que nos platicaras qué es el síndrome de alienación parental. Bueno, el síndrome de alienación parental tiene que ver con que un progenitor, sea mamá o papá, pues manipula, y esto es muy importante porque es el mecanismo principal, que es la manipulación del niño para que el niño cambie la conciencia en relación a la percepción que tiene del otro progenitor. Entonces, la manipulación viene para colocar al niño en una posición en donde el alienador es la figura que pretende que el niño sea aliado, porque no vamos a hablar de que el niño ame al alienador, sino que tú eres mi aliado, y en donde coloca al otro progenitor como, pues, como su enemigo o Así como es. la figura de rechazo, sin ninguna justificación, porque no hay motivos. Cuando vemos a profundidad, cuando se da esta dinámica, no hay justificación alguna para que se dé esto. Simplemente es la necesidad del alienador pues, de maltratar, vengarse o poner o hacerle algo a la otra figura paterna. Claro, y aquí es donde decíamos, lo que decías, por ejemplo, vengarse, ¿no? A lo mejor la relación no funcionó y la forma de desquitarse del otro es a través de los niños, diciendo, le voy a quitar como el amor, ¿no? Que te tenía y por medio de eso te voy a castigar, por así decirlo. Entonces, podríamos, por ejemplo, empezar con ciertos ejemplos para que sea un poquito más claro, que digan, ok, ¿qué podría ser, no? Porque muchísima gente, lo que decía desde el principio, pues habla mal de Uh-huh. papá o mamá, pero igual no piensan que es algo como normal y que todo mundo lo hace, ¿no? Pero pues no es tan normal. Entonces podemos hablar como de ciertos ejemplos para que digan, oh, ok. Sí, bueno, tú alienas a tu hijo en el momento, o tú puedes saber que tu hijo está siendo alienado por la otra parte de la mamá o el papá. Uno, porque el niño empieza a ser parte de lo que es la disputa de la pareja. El niño no se tiene a un lado ni a un margen, sino que el niño participa en la disputa de la pareja, porque el alienador se encarga de, primero, de tener un verbatim donde a nosotros tu papá nos está haciendo, o tu mamá.
por culpa de tu papá o de tu mamá, nosotros estamos sufriendo eso. Entonces, inmediatamente la madre o el padre, en su sentimiento o en lo que ella está pasando, pues ya no es solo mío, sino que es tuyo y mío, y además el niño hace de mensajero o el niño hace de vocero de lo que la madre o el padre alienador está sintiendo. Entonces, esto es uno de los síntomas. Claro. Otra de las características es que el niño, cuando va a tener contacto con la otra parte, pues esa otra parte el niño siente rechazo, y es muy significativo porque cuando tú tienes en consulta a estos niños y tú le preguntas sobre la figura que está en posición de rechazo, el niño tiende a repetir todas las frases que escucha de mamá y papá en la casa en relación a la descalificación del otro progenitor. Y cuando tú ahondas con el niño a ver si él entiende lo que está diciendo, no tiene ni idea de lo que está diciendo. Entonces el niño repite, por ejemplo, dice, es que tú eres malo, es que tú no nos quieres, por tu culpa no tengo zapatos, tú te fuiste con otra mujer o te fuiste con otro hombre, porque otra de las características, que esto es algo sumamente nocivo para la parte emocional de un niño, es que el alienador empieza a contarle las intimidades de pareja al niño. Claro. Y no hay nada más destructivo. Mira, yo tengo pacientes adultos que sufren cómo han sido confidentes de su madre o de su padre, contando las intimidades más, bueno, las más profundas, porque eso es una forma que consiguen de destruir a la pareja, pero lo que están es destruyendo al niño. Eso es una forma. Otra cosa es, por ejemplo, le dice, menosprecian, esto es otro ejemplo muy, muy típico, cuando el papá o la mamá, que no son que son las víctimas del alienador, regalan algo, dan algo al niño. Siempre el niño llega contento porque su papá o su mamá se lo regaló, y el alienador lo descalifica. Le dice, ese pantalón es el que te compró tu papá o tu mamá. O sea, pero te ha podido comprar una cosa mejor, porque él sí va y se compra pantalones buenos. Mira lo que te compró, porque él no te quiere. Claro. Entonces, todo tipo de comentario o que haga el padre o la madre hacia el otro para destruirlo, descalificarlo o denigrarlo o generar rabia o odio del niño hacia él, es parte de la alienación. Así es. Por ejemplo, ahorita decías que de pronto, por ejemplo, puede llegar el niño muy emocionado con el juguete, la ropa nueva. En muchos casos a lo mejor nada más lo descalifican, pero en otros les tiran las cosas. Yo he sabido por ejemplo, de casos donde mejor el niño, porque los niños son muy inteligentes y a lo mejor va a haber niños que realmente caigan, por así decirlo, en el juego del papá o la mamá, pero hay niños que como que no caen en eso, pero más bien empiezan a proteger un poco al padre, que podría ser como la víctima, y entonces mejor le dicen a papá o a mamá, no, mejor no me lo des, nada más cuando venga contigo juego con eso o me pongo esa ropa, porque si no allá me lo tiran, ¿no? O en el caso, por ejemplo, de las repeticiones, que decías, repiten tal cual lo que mamá o papá les dijo. Por lo menos aquí en México se ve mucho en los juzgados, cuando la mamá o el papá los llevan como a testificar en contra, ¿no? Del otro papá, que igual repiten tal cual, le vas a decir que que te maltratan, sí te maltratan. Y entonces va el niño, pero pues resulta que obviamente hay gente experta que puede ver al niño y de repente decirle, ¿no? Los mandan llamar solitos y entonces decirle, ¿cómo te maltratan? Y entonces ya los hacen pensar y dicen, esa respuesta ya no la tenía, ¿cómo me maltrataban? Nomás me dijeron que dijera que me maltrataron, pero no sé cómo, ¿no? Entonces eso es muy común. Muy común, Amiel, y hay otra forma que es terrible y es bueno explicarla aquí, porque hay muchos padres alienadores lo hacen, que es la implantación del recuerdo. Y es un juego tan macabro porque es configurar en el niño una historia que no vivió con el otro progenitor, y hacer la realidad, y el niño se la termina creyendo porque juegan, es como una especie de gaslighting, ¿no? Juegan con la verdad. Entonces, por ejemplo, le dicen, tú eras muy chiquito, pero tú no recuerdas cuando tu papá nos dejaba solitos, o cuando nos pegaba, o cuando, ¿sabes? O cuando tu papá, yo salí embarazada, él no quería que tú llegaras, él no te quiere desde allí. Entonces, el niño se queda, pero es que a mí nunca, yo no recuerdo que mi papá me haya pegado. No, sí te pegó, claro que te pegó.
y yo te protegí. Entonces inmediatamente y abrazan y hacen una contención afectiva, el niño queda, ya va, me pegó, no me pegó, me hizo, no me hizo, y lo peor es que termina reforzando, si es este tipo de niño que como tú planteas que, ya va mamá, pero no, hay niños que son muy frontales, entonces van para la segunda parte, de ¿qué es cuál? Bueno, yo te voy a dejar pensando, tú no te vas a mover del cuarto hasta que tú te acuerdes cuando tu papá te pegaba. Entonces empiezan a castigar al niño, a aislarlo, que el niño termina en una confusión. Es más, el niño termina creyendo que el papá le pegó y termina complaciendo a la madre y decirle, mamá, ya como que recuerdo que sí, que mi papá me pegaba, es cierto, ¿ves que sí te pegaba? Entonces empiezan a manipular y yo sí te amo. Y es para crear esa división en donde hay uno que te ama y el otro que te odia. Claro. Eso No, es una destrucción emocional. totalmente. Y la verdad es que uno lo puede platicar y nada más de escucharlo es muy fuerte. Realmente son comportamientos que hacen los papás que son muy fuertes y que yo creo que de verdad no se dan cuenta del grado de lo que están haciendo en cuanto a violencia, en cuanto a maltrato, en cuanto a no tienen idea de lo que pueden afectar a sus hijos emocionalmente. Lo que decías, por ejemplo, el crearles estas confusiones, estas dudas, el que de pronto a lo mejor ellos tenían a papá, mamá en cierto pedestal y que cuando lo vuelven a ver está la confusión, que no saben si sí ya lo quieren, si no lo quieren. Y también lo que yo decía, hay niños que a lo mejor no sé si por su carácter o qué es lo que hace que realmente ellos no caigan como en esta manipulación, pero los niños que sí, qué terrible. También yo he sabido de casos que definitivamente alejaron a los hijos, por completo los alejaron y que hicieron que se perdieran del tener a papá o a mamá en sus vidas, a hermanos, porque después papá y mamá luego se vuelven a casar y a lo mejor forman una nueva familia y ya también no dejan que sean parte de eso, ¿no? Entonces, híjole, sí es muy complicado y muy fuerte. Totalmente, Amiel, acabas de decir algo muy importante, ¿no? Que es la pérdida de una de las figuras. Y eso es una mutilación emocional que hace el alienador y que es irreparable. Y por eso es tan importante este tipo de información, porque cuando usted mutila emocionalmente una parte del niño en su proceso de desarrollo, eso no es recuperable, porque eso está en la conformación del yo. Y parte de lo que tú decías, que si el niño cae o no, la mayoría sí. La mayoría se alía al padre perpetrador, pero no porque entienda, sino que yo quiero explicar un poco qué pasa aquí. Tú dijiste Sí. algo que a mí me sonó mucho porque es así, ¿no? Los niños tienen a sus dos padres en un pedestal, porque esos son sus figuras de amor, sus figuras representativas, sus figuras de contención, de todo. Ahí hay un amor perfecto que es mamá y papá. Cuando se dan estas separaciones tan agresivas, porque no tienen otro nombre, tan violentas, y este alienador empieza a manipular la conciencia de lo que representa la otra figura para el niño. Aquí el niño se coloca en una disputa de lealtades. ¿Por qué? Porque ¿a quién soy yo leal si esos son mis dos grandes amores? ¿A quién soy leal? ¿Y por qué el niño se alía al perpetrador, que es el alienador? Porque fíjense, el niño se va a aliar siempre a la figura que él perciba o que él, en este caso, que es una especie de lavado de cerebro, porque hay una manipulación de la conciencia, como el sufrido, como el más débil. Entonces, ¿qué pasa? Este es más débil, necesita más de mí. Papá tiene fuerza, además papá me están diciendo que es malo, él puede quedarse solo. Mi Claro. mamá o X o el alienador no puede quedarse solo, por lo tanto yo tengo que meterme de este lado. Claro. Y es sumamente duro porque el niño entonces primero, el niño empieza a contener a los padres cuando ese no es el rol del niño, y por eso es un tipo de maltrato y por eso es Claro. abuso. ¿Por qué? Porque el niño está para recibir protección y el niño está para recibir contención y el niño tiene unas necesidades egocéntricas narcisistas de la edad, es decir, por eso los niños son tan demandantes. ¿Y son cuál? Atención, amor, protección. ¿Qué pasa? Esas necesidades el niño no las está recibiendo, Amiel. Así El es. niño
pasa a ser, cuando el niño es alienado, pasa a ser un dador. Porque el niño entonces, ¿qué dice? El niño dice, yo tengo que apoyar a mi mamá o a mi papá, tengo que protegerlo porque aquel otro que está malo nos va a hacer daño. Entonces el Así niño es. deja de recibir y por eso es que se afecta tanto su autoestima y el niño pues se siente tan mal porque ya él está en otro lugar. Entonces el niño cae no porque, primero porque es manipulado, después por esto y después por un tercer motivo, porque fíjese, si ya tiene estructurado que aquel los abandonó, porque siempre hay eso, Uh-huh. el otro te abandonó, el otro no te quiere, el otro no sabe de ti, el otro esto, el otro esto. Lo único que me queda eres tú. Claro. Y yo voy a hacer lo que sea por no perderte, porque ya perdí la otra parte, porque así se lo ha hecho ver el alienador. Y Así el es. niño necesita sentirse protegido. Entonces, ¿qué pasa? Me aferro a lo que tú digas. O sea, si yo tengo que decir que la otra parte me jalaba los cabellos y no me los jalaba, yo voy a terminar mintiendo porque yo no voy a permitir perder lo único que me queda a mí como sostén, porque al Así final es. él es el que está también sosteniendo. Entonces es una realidad, es muy dura y muy triste porque como un niño emocionalmente se está configurando en su interior con una realidad como esta. Así es. Muy, muy triste. Y lo que te decía, por ejemplo, aquí, ¿no? Se llega a ver, eh, sobre todo en juzgados, que es cuando los papás están ya peleando que con quién se quedan y la custodia, es cuando más entran estas peleas y el entonces tu papá, tu mamá hizo esto, cuando lo veas, ignóralo, ¿no? Porque lo que decías, nos abandonó cuando en realidad pues la separación fue de la pareja, no de el padre o la madre con el hijo, ¿no? Entonces, muy, muy triste el cómo también, por ejemplo, hay niños que empiezan a tener como una doble vida, por así decirlo, porque su comportamiento con mamá es de una forma, con papá es de otra. Y, por ejemplo, yo aquí me gustaría preguntarte, aquí qué tiene que, o sea, si es la personalidad del niño la que hace que pueda ser alienado o no, la forma en que lo educaron, la forma en que creció, ¿de qué depende esto? Sí, bueno, eso es algo que es, ¿cómo te explico? Dependiendo de la fortaleza emocional del niño y la edad del niño también. Porque ya cuando están más grandecitos es que ellos empiezan un poco como a darse cuenta de que hay algo allí que no es tan verdad, pero mientras cuando son muy pequeños Claro. tienden a ser más alienados, cuando ya son más grandes pues no. Y depende de eso y depende también quizás de las figuras de contención que tengan a su alrededor, porque si el niño queda solo con el alienador y casi siempre la Uh-huh. familia del alienador también es alienante, Exacto. también apoyan la alienación de esta figura, entonces el niño no le queda otra que someterse. Pero si el niño a lo mejor tiene otras figuras representativas de apoyo, que no es que se ponen a ponerlo en debate, cree o no cree, sino que inteligente van manejando, mira, también tu papá, es como darle un poco el permiso al niño de ir hacia la Claro. otra parte, de ir hacia la otra parte. El niño siente como que, bueno, no estoy yo solo con esto, sino que también puede haber unas figuras de abuelos o algo que favorecen a Uh-huh. que el niño sienta una tranquilidad, de cierta tranquilidad, porque tranquilidad nunca va a sentir Claro, cuando la otra parte está en esta situación, para poder ir. claro. O a veces no tienen a esta figura alienadora tan introyectada como una persona de confianza. Entonces también voy para allá porque aunque tú me quieras alienar en todo lo que a lo mejor ha sido mi crianza, yo no te tengo configurado a ti como alguien de confianza. A lo mejor ese niño tiene más fortalecido el vínculo con el otro y así Claro, este diga, exacto. yo me siento protegido aquí. Claro, claro. Esto que dijiste, claro, ¿no? Igual desde siempre el vínculo fue más fuerte con el otro lado, entonces por eso no logran como manipularlo de este, ¿no? Claro, Sí, cierto. no logran totalmente manipularlo. Ok, por ejemplo, ahorita que tocabas el tema de la familia, muchas veces hay familias que a lo mejor no es que los logren, o sea, que apoyen la alienación, sino que más bien también ya los alienaron, porque esto no solo pasa con los niños, también a lo mejor mamá o papá empieza a hablar muy mal del ex, ¿no?
Y entonces los papás de esta persona, al final, pues son sus papás, terminan también creyendo todas las mentiras, no es que me maltrataba y es que sí nos pegaba, y entonces toda la familia de alguna manera queda también alienada y por eso es que logran apoyar, pues digamos, las mentiras, manipulaciones, ¿no? Que ya les dijeron. Sí, Amir, porque fíjate, el alienador tiene un perfil Uh-huh. y el alienador tiene rasgos muy narcisistas y tiene rasgos de algunos muy de psicopáticos, de psicópata integrado, Uh-huh. otros son dependientes emocionales, pero estos dependientes emocionales a la máxima potencia. Y estos son personas que tienden a ser muy manipuladoras del entorno. Y su manipulación del entorno siempre es como ellos tienen muy claro el objetivo que quieren alcanzar. Claro. Y lo estructura muy bien. Esto no es algo inocente, ni es un impulso que le salió por un descontrol emocional, no, sino que mi objetivo es destruir a y yo voy a hacer todo un plan de destrucción en donde yo me voy a victimizar y voy a difamar a esta persona para que el entorno me crea. Y el Claro. entorno, la mayoría de las veces, termina creyéndole y termina no creyéndole a la víctima, al padre Uh-huh. víctima. Y el padre, Claro. mira, en la mayoría de los casos tú ves al padre víctima desesperado, porque hasta en el colegio va el papá alienador o la mamá alienadora a decir barbaridades, a decir que no quiere, y cuando yo trabajé muchos años en el área escolar, Uh-huh. y tú ves al otro padre que tú lo ves ahí y así sea en la puerta, los ven de lejos, van y todas las semanas y te preguntan a ti, dime, cuéntame de mi hijo porque yo no lo puedo ver. Entonces tú Uf. dices, ya va, ¿cómo que no quiere? Y este señor o esta señora está viniendo para acá. Entonces, sí, el entorno cae porque son personas que tienen unas habilidades para convencer por un tiempo que son terribles y así como manipulan al niño, manipulan al entorno a Así su es. favor. Así Entonces es. es como crear una banda en contra de ti. Exacto. Se convierten en, yo no, ya no soy yo solo, soy yo y todos mis aliados para destruirte. Así es. Híjole, ahorita que lo estabas diciendo es que, bueno, de verdad hasta los ojos se me llenaron de lágrimas por lo que decías, ¿no? Sobre todo pasa con los papás, ¿no? Que muchas veces Ujú. dicen es que el papá malo que se fue o el que ya tiene otra pareja, pero ¿cuántos casos hay de papás, ¿no? Que sufren por todo esto que ha provocado la alienación, y como decías, en las escuelas, el papá pidiéndole a los maestros por lo menos dejarlos ver un momentito a los hijos porque Ah, ya sí. la mamá no los dejó verlos, viendo de qué forma les hacen llegar el mensajito de aquí estoy, ¿no? Igual no nos hemos visto, pero yo te quiero. Es muy fuerte. Porque las consecuencias emocionales que ahorita quisiera que las platicáramos, no solo a veces son para los niños, también para el padre afectado o la madre afectada, ¿no? Hay un caso muy común, no sé si tú lo has escuchado, de un actor, ¿no? Que se llama creo que Julián Gil, que de Ah, plano, sí, sí. ¿no? Que ella es venezolana. Bueno, como que ahorita se me vino porque es como conocido, y que de plano él dijo, amo a mi hijo, pero ya no puedo, o sea, ya no puedo luchar más, ya luché todo lo que pude, entonces mejor me alejo. Y qué triste llegar a este punto porque, verdad, ya se le acabaron los recursos, pues en ese momento, y es esperar a lo mejor a que el niño crezca y que solito el tiempo pueda arreglar algo, pero es muy Sí. triste. Es muy triste porque uno, el padre siente, ya no puedo hacer más. Uh-huh. Y el otro pensamiento que viene del padre es, cada vez que me acerco, siento que le hago daño al niño por toda la Así dinámica que es. aquí se desata, por yo acercarme a él. Entonces, a lo mejor lo más saludable es alejarme y no estar para que por lo menos tenga un poco de paz. Y es muy triste y casi siempre como tú dices, Amiel, se sataniza a los padres o al padre que no quiere. Y mira, yo lo viví, padres mandándole, que me decían, yo no puedo estar en su cumpleaños, pero yo quiero que le hagas, por favor, para ver cómo hacemos, para que él tenga una fiestica de cumpleaños, aunque yo no esté en el salón con sus amiguitos, y yo voy a mandar todo. Pero de alguna manera
poder darle a mi hijo algo, aunque no Claro. voy a estar. Y es entristecedor y ver la desesperación de esos padres es algo muy doloroso. La herida también, como tú dices, que se genera en la otra parte, es una herida muy profunda. Muy, muy profunda. Sí, definitivamente muy profunda. Y entonces hablando justo de estas heridas que se crean en un niño, ¿qué tanto podría afectar? Porque en el momento pues les afecta obviamente el que dejan de ver a uno de los padres, el todo el tiempo escuchar. La verdad es que es muy complicado crecer escuchando hablar mal a tu mamá o a tu papá del otro, ¿no? La verdad, como hijo dices, pues es que yo los quiero, ¿por qué tienen que hablar mal? Pero aparte de todo esto, ¿qué más qué pueden crear? Sí, fíjate, cuando van creciendo y son adultos, ¿qué ocurre? Por ejemplo, si mis figuras significativas no me brindaron a mí seguridad, porque aquí no hay ninguna seguridad, aquí lo que hay es un entorno de miedo, porque el alienador hace ver como que conmigo está seguro, pero el niño tiene terror. El niño Claro, no se siente seguro con esa figura porque es una figura manipuladora y además castigadora si no rechaza al padre. Por lo tanto, tú no brindas ninguna seguridad. Entonces, claro, un niño que crece en un entorno en donde sus figuras significativas no generan seguridad, sino que el niño siente miedo, pues cuando es un adulto es el propio adulto desconfiado. Es la persona que no confía de nadie, que necesita estarse cuidando, se vuelve controlador. ¿Por qué? Porque, bueno, si el entorno es peligroso, cuando yo soy adulto, yo voy a controlar el entorno para evitar todo este tipo de emociones. Es claro, una persona que crece llena de muchísima rabia, y la empiezan a manifestar desde pequeños, pero es que es una rabia producto, uno, proyectan la rabia cuando son pequeños del padre alienador o de la madre alienadora, y dos, hay mucha rabia a miel porque hay mucha frustración, porque el niño no vive su etapa evolutiva. El claro, niño no, por eso estos niños fracasan, tienen fracaso escolar, el niño tiene desmotivación, el niño más bien busca aislarse, no busca, como todos los niños, relacionarse, disfrutar, brincar. claro, ¿Por qué? Porque el niño tiene rabia de no poder porque su corazón está en el conflicto de los padres. Y eso duele mucho y su pensamiento está ahí, por lo tanto ese niño, ¿qué atención puede tener en el colegio? ¿Qué atención, qué ganas puede tener de jugar? ¿Qué ganas? No tiene ganas de nada de eso si lo más importante de su vida está destruido, que es sus padres. claro. Entonces, hay muchísima frustración, hay fracaso escolar, que eso se va luego proyectando a lo largo de la vida en fracasos laborales, en que no concluyo las cosas. Tengo un modelaje de pareja que imagínate tú. Entonces, o termino, aprenden a ser manipuladores. Claro. Entonces llegan a ser adultos manipuladores porque para conseguir las cosas él aprendió que hay que manipular, que hay que Claro, engañar, que hay que poner las cosas a mi favor. Entonces, cuando vienen a tener relaciones de pareja o laborales, pues son personas sumamente conflictivas. ¿Por qué? Porque la única forma de resolución que ese niño aprendió fue esta, fue llevándose al otro por delante. exacto. Entonces las consecuencias van de fracaso en fracaso y de fracaso en fracaso. Entonces eso crea unos vacíos emocionales tremendos. Muchos entonces desembocan en depresión o en consumos de sustancias o adicciones para poder ese vacío tan grande, pues calmarlo, que no es la solución, pero Ujú. es una de las salidas que encuentran. Claro, claro. Y yo justo hablando de todas estas consecuencias desde el principio es que decía, a lo mejor muchos padres o madres que hablan mal del otro progenitor pueden decir, ay, es normal y todo el mundo lo hace, pero de verdad no tienen idea de todo lo que pueden afectar a su hijo y también a ellos, porque aquí es algo que quiero como que sí, digamos que subrayar. El hijo va a crecer en algún momento y si en algún momento pues se dan cuenta de todo esto que hicieron y que era mentira y que lograron que se distanciaran de su papá o de su mamá, cuando crezcan, eso se los van a recriminar o eso lo van a ver, se van a dar cuenta como de todo lo que afectaron cuando el hijo ya no quiera convivir contigo porque de chiquito tú le provocaste todo eso. Y en eso yo creo que nunca piensan en ese momento en cómo hacer daño.
pero nunca piensan que el hijo va a crecer y que además, pues claro, los hijos nos terminamos dando cuenta cómo es papá y mamá en algún punto de la vida y entonces, pues se pueden hasta quedar solos, lo que no querían antes, que era quedarse sin los hijos, lo pueden realmente conseguir ellos mismos. Lo consiguen. Fíjate, allí se dan dos situaciones. Uh-huh. Esa que tú dices, porque la rabia, esa rabia se revierte luego contra el alienador. O sea, toda esta rabia, porque es como que tú me destruiste y ahora lo descubrí, y ahora no te quiero ni ver porque ahora soy consciente. Muchos van a terapia y en terapia también se dan cuenta de lo que es la figura del padre y cortan. Y muchas veces en terapia es lo más saludable porque estos son perfiles que es mejor, aunque sea tu madre y tu padre, que hay que mantener una distancia porque son tóxicos, son dañinos. Entonces cortan con el alienador. Y otros terminan en una gran rabia, Miel, porque quedan alienados de por vida. Es decir, quedo de por vida sosteniéndote, mamá, quedo de por vida siendo tu compañero, papá, quedo de por vida siendo tu aliado para sacarte adelante y quedo como ciego en esta dinámica y la rabia que me generas es tremenda porque no pude hacer mi vida, porque no funciono, porque no te puedo dejar sola, porque entonces desde pequeño el niño, estos niños alienados tienen un temor terrible, así como se les genera un temor horrible ir a la otra parte, porque mamá dice que es mala, que me va a hacer daño, que no me quiere. También tengo un temor terrible de dejarte, porque mamá, tú sufres tanto, esto ha sido tan terrible para ti y desde chiquito yo estoy ahí creyendo, porque acuérdense que el niño tiene un pensamiento egocentrista y un pensamiento mágico también, y el niño cree que de esta manera él está ayudando a su mamá y que su mamá se va a sentir mejor. Resulta que ese pensamiento muchos lo alcanzan hasta adultos y son estos que nunca salieron de su mamá porque su mamá pobrecita y su mamá es una víctima de su papá y perdieron su vida, pero tienen muchísima rabia. Así como la ven de pobrecita, te tengo una rabia tremenda porque yo no he podido crecer ni hacer mi vida. Uf. Híjole, sí es un tema, de verdad, por eso yo lo dije, es un tema bien serio, fuerte, pero que definitivamente del que tenemos que hablar porque pasa muy, muy, muy seguido, ¿no? Y, por ejemplo, ya aquí hay un caso, por ejemplo, ¿no? Ahí está el caso ya del niño alienado. ¿Cómo se evalúa? ¿Cómo pueden determinar que el niño lo está sufriendo? Fíjate, Amiel, jurídicamente el síndrome de alienación parental no está tomado como síndrome, sino la alienación parental. Entonces, se evalúa a través del maltrato, como una forma de maltrato infantil. Como tú muy bien lo dijiste al inicio de esta entrevista, esta alienación se da casi siempre cuando se está dando la ruptura de la relación de pareja y sobre todo cuando se está dando la discusión de la guardia y custodia del niño. Ahí es donde sale de manifiesto. Y allí, pues, la evaluación psicológica, pues lo hace cuando ya estos casos se llevan a la parte judicial, que además, bueno, de los casos yo he visto en América Latina, es un proceso sumamente largo y retardado, y es un proceso en donde más bien se favorece a que el alienador continúe fortaleciendo su vínculo alienante. El otro padre pues queda cada día más debilitado y quien se encarga de hacer eso lo pueden llevar a una consulta privada, pero quien evalúa debería ser un psicólogo forense o un perito forense que hace la evaluación psicológica, pero no la hace por alienación, la hace por maltrato, por maltrato infantil. Y se puede pues determinar perfectamente que el niño está siendo manipulado porque un psicólogo forense puede determinar si realmente el niño está siendo maltratado por el padre o es parte de una manipulación, porque hay test de medición, hay entrevistas psicológicas
que son largas, sí, que es una, no es una, que son muchas, sí, que no es solamente al niño, sino que también evalúan a todo el grupo familiar, porque no es nada más al niño, no es un elemento identificado, Claro, es que se necesita evaluar a todo el entorno del niño significativo para determinar si realmente. Y por supuesto que se termina determinando, aunque con el tiempo, para mí un poco tarde, yo lo veo en el caso de Venezuela, pero se termina dando el diagnóstico porque allí sale muy bien el perfil del alienador. O sea, el así es, alienador jura que se va a escapar y ahí salen sus rasgos, su falta de empatía, eso se puede medir psicológicamente, sus rasgos narcisistas, si es psicópata integrado, si hay una dependencia emocional claro, exacerbada, si hay, todo eso es medible, eso no es algo que pueda ocultar por mucho tiempo. claro. Y bueno, y la ley establecerá sus normas. Lamentablemente, bueno, yo no sé en el caso de México, pero de Venezuela, yo veo que sí, se toman algunas medidas, pero que en el fondo no son medidas que tú digas que el alienador tiene, porque todos estos casos de estos perfiles narcisistas y psicopáticos integrados, porque si toman sobre el psicópata que no es integrado, que es el que va más hacia la parte sociopática, que ese sí, pero el integrado como que no, como que lo Claro, invisibiliza en sí. cierto modo. Entonces las sanciones son mínimas. Así es, fíjate Geraldine que ahorita que decías, México es exactamente lo mismo, jurídicamente no es tomado en cuenta como tal, pero lo que dices, ¿no? Si hay algún ya tipo de juicio largo, muy largo, en el que le tengan que empezar a hacer exámenes a los niños, pues podrán determinar lo que dices, ¿no? Este maltrato, esta manipulación, pero realmente no tiene este nombre de alienación parental, ¿no? No son castigados y a lo mejor por eso muchos van tan tranquilos o muchas van tan tranquilas por la vida haciendo este daño porque saben que no hay castigo. En México, lo que dices es realmente mínimo, porque aunque pueda a lo mejor se pueda medio comprobar que están manipulando al niño, al final, por ejemplo, en México, pues apoyan mucho a la mamá. Entonces, así la mamá medio se le haya comprobado que ha manipulado, que ha hecho, al final la apoyan porque dicen, pues es la mamá, ¿no? Es la que se quedó de alguna manera con ellos, entonces no hay castigo. En algunos otros casos, a lo mejor el castigo podría ser el que sí les quiten, ¿no? La custodia, la guarda y custodia. Exacto. Hay casos más fuertes donde a lo mejor si ya comprobaron algo muy fuerte, pues bueno, podrían perder hasta la patria potestad, pero es real. Aquí en México yo leía que en España tampoco lo Sí. consideran como parte de un juicio. En Estados Unidos me parece que un poco, pero aún así es muy difícil comprobarlo, ¿no? Por lo que dices, todos estos Sí. estudios, es realmente complicado. No es fácil comprobar, por eso es que Mm, la ley termina dictando medidas de protección, mm, en donde las medidas de protección, bueno, dan ciertas regulaciones en cuanto a las visitas y cómo va a ser el contacto entre las partes y el niño. Y en algunos casos yo sí he visto que hasta colocan el aislamiento, ¿no? mm. Que en cierto modo habría que evaluarlo, pero más allá de eso, no, que tú vayas a ver prisión no. Así Y es. es algo tan destructivo y tan dañino emocionalmente para el niño tener que estar viviendo estas dos realidades, porque ahí también viene de la pregunta que me hacías las consecuencias. O sea, ¿a quién le creo? ¿Con cuál? O sea, ¿cómo me configuro? Si mis dos figuras importantes tienen dos versiones, Claro, dos formas de ver la vida, o sea, los dos son significativos para mí. Entonces termino no sabiendo ni a quién obedecer, ni qué hacer, ni cuál es la verdad. Y por eso se van creando estos falsos yo que en el fondo es el niño empieza a hacer una estructura de su yo que se amolde a lo que cada una de estas partes requiere, claro. y mi yo verdadero nunca, por eso esto cuando son niños, cuando se hacen adultos, tienen tantas dificultades emocionales, porque su yo verdadero queda reprimido, o sea, queda guardado, no lo logran conocer a Miel,
porque sus gustos, talentos, formas, no están, no pueden estar, porque él no está disponible para eso, tiene que estar es hipervigilante. Imagínate un Así niño que es. tenga que pasar su niñez hipervigilante, qué necesita este, qué necesita el otro, con este es así, Terrible. con este. Entonces él se desconecta de sí para poder sobrevivir, y eso es Así lo es. triste, ¿no? Porque el niño pasa de vivir a sobrevivir y necesito desconectarme de mí para sobrevivir y poder estar atento a estos dos seres para complacerlos. Claro. Entonces, cuando estos dos seres que tú te haces adulto ya salen de tu vida en el sentido de que ya no dependes de ellos, bien, ahí es donde vienen los grandes vacíos, vienen las depresiones y todo, porque ya va. Yo no me conozco, yo no sé, no, realmente no me encuentro, Claro. realmente hay algo dentro de mí que no sé qué es. Y claro, ¿y cómo lo vas a encontrar si tú tu yo verdadero está reprimido, no sabes dónde está? Tú sabes tus yo falsos, Claro. que son estos que construiste para poder estar ahí, para poder continuar. Claro. Ay, es que es terrible, es realmente terrible lo que dices. Ya no viven, sobreviven a las situaciones, así crecen. Por ejemplo, ahorita que decías, ¿no? Hay unos que se vuelven como vigilantes, todo el tiempo están viendo, ¿no? Cómo ayudan aquí, cómo ayudan allá. Otros que son como soldados, porque obviamente dicen, tú no digas nada de esto, solo puedes decir lo otro. Entonces se vuelven completamente, sí, como rígidos, ¿no? Nada más están esperando a que les den como órdenes, por así decirlo. Realmente es terrible, tiene muchas consecuencias. Yo aquí lo que podría como decir, porque me ha tocado ver muchos casos cercanos, ¿no? Es que por favor los padres piensen, sí, no va a haber castigo tal vez legal, de ahí se van a salvar, pero que piensen la parte emocional y lo que yo decía hace rato, cuando crezcan tus hijos, la figura que van a tener tus hijos de ti, ¿no? El modelo, la guía que fuiste y que piensen en eso, ¿no? Más que en ese momento en el querer atacar al papá, porque al final, y también pasa, y a lo mejor la otra parte ya empezó a hacer su vida, de alguna manera empezó a soltar todos estos problemas porque dijo, ya no puedo más, y ellos siguen felices y la persona que empezó con el ataque, de todas maneras es súper infeliz, ¿no? Sí, eso es muy cierto, y sobre todo mirar que el hijo no es tuyo solo. O sea, Exacto, el hijo no es 100% tuyo. El hijo es 50% su mamá y 50% su papá. Ese ser que está ahí está compuesto de ustedes dos. No claro, está tú sola o tú solo, no podías haber hecho ese hijo. Entonces, es poder reconocer que le pertenece, y no es que le pertenece, que ambos lo hicieron, y claro, que ese niño tiene derecho a disfrutar de ambos, porque lo que se rompió fue la pareja, no se rompió el vínculo materno-paterno. claro, Entonces, la pareja es una cosa y los padres es otra para el niño. Entonces, claro, por eso el niño no tiene por qué enterarse de lo que ocurrió en la pareja. El niño lo que necesita es a sus padres allí. Y en la medida que tú puedas mirar y darle acceso a tu hijo, a la otra parte, tu hijo va a ser un niño que va a crecer bien, porque, ok, se la llevan mal, yo no digo que tenga que quedarse llevándosela mal, pero es poder darle tu acceso al otro progenitor, que el niño sienta la libertad, que puede amarlos a los dos, no que sienta miedo por claro, manifestar que ama a la otra parte. Y sobre todo yo quiero que los padres entiendan algo. Cada vez que tú te expresas mal del otro progenitor, tu hijo lo siente profundamente en el alma por esto que acabo de explicar. Yo soy 50% de ese hombre o esa mujer que tú estás hablando mal. Yo, yo lo llevo en mis genes, lo llevo en características de personalidad, de mi físico, y cada vez que tú dices que él no sirve o ella no sirve, que ella es esto, lo siento, es como que tú le mutilaras al niño una parte. Es decir, claro, mi parte, que porque todo niño se identifica en alguna parte con sus padres, esta parte que yo me parezco a él o que yo siento, porque los niños se sienten orgullosos de claro, parecerse o de tener rasgos de sus padres. Cada vez que escuchan al otro, el desgraciado, este es horrible, es esto, el niño lo siente
ya va, yo no puedo decir porque esto que yo soy de él tampoco, o sea, es malo. Entonces tú también, es como que tú mutilaras, porque el niño empieza a decir, todo lo que yo me parezco a mi papá tengo que sacarlo, o de mi mamá, porque va a ser mal visto o no voy a ser aceptado. Recuerden que el niño busca mucha aceptación de los padres, Claro. es parte de su proceso, no es un adulto. Entonces, qué terrible que el niño tú le mutiles, porque es así como que tú internamente al niño le quitas Claro. una parte de su ser y de su fuerza, y sobre todo a mí mirar que es muy triste cuando también hay padres hay niños que son muy parecidos al progenitor odiado. Así Y yo es. lo he visto en consulta y cuando trato a esos estos progenitores alienadores que me dicen, es que le tengo rabia al niño. Y cuando ahondamos, la rabia es porque el niño es tan parecido físicamente o en la personalidad, los gustos, todo, que cada vez que el niño es como que tuviesen al lado al Así es. papá del niño. Entonces el niño termina pagando también las consecuencias porque esta madre o este padre termina siendo muy agresivo porque la rabia que tengo hacia la pareja la revierto en ti porque tú me lo recuerdas. Así es. No, y qué culpa tiene el niño, porque al final fuiste tú quien escogió esa pareja en algún momento de la vida, ¿no? Entonces, ¿qué culpa tiene el niño? Pero esto es también súper real cuando dicen, es que te pareces tanto a tu padre, tanto a tu madre, ¿no? Y pues uno, ¿qué culpa tiene? Entonces, Pero todo es que a esto. quién se va a parecer, a mí, o sea, genéticamente, ¿a quién se va a parecer? O sea, Exacto. es que caen en una irracionalidad por la Así es, emoción. O sea, ¿a quién se va a parecer? O sea, no se puede así parecer es. al vecino, es hijo de él. Exactamente, exactamente. Sí, es que es justo esto, ¿no? Lo que tienen realmente, lo que decía, es como reflexionar, como pensar todo este daño emocional de verdad que le estás causando a tu hijo por, pues por esta, pues no sé, odio, coraje, el sentimiento que sea que tú le tengas a tu expareja, ¿no? Entonces sí Mm. es lo que dices, caen de pronto en cosas ya completamente absurdas, ¿no? Caen, sí, pero caen Sí, por esta situación emocional del alienador, que así vuelvo y lo es. repito. Por ejemplo, si yo soy un dependiente emocional, aquello que yo siento que ese hombre o mujer me daba, que yo creo que yo no me lo puedo dar y no me lo puede dar nadie más, si yo estoy desde una necesidad emocional, porque son necesitados, son como adictos emocionales. Entonces, si Ujú. tú te me fuiste, no me importa, como cualquier adicción, cuando ya eres, no importa, se lleva quien sea por delante, no me importa quién destruye, pero yo necesito Así esa es. droga que eres tú para yo sentirme bien. Entonces, es reconocer un poco en el dependiente emocional que, que esa persona no está para llenar tu necesidad y que eso Claro, que tú, de lo cual tú te enganchaste, no tiene por qué quedarse ahí porque tú lo necesitas. En el caso de los otros dos perfiles, un psicópata integrado o un narcisista, pues ahí ahí no hay nada que hacer. O sea, claro, ahí lo que toca es, ¿verdad?, unas medidas de la autoridad, claro. de las leyes, que le pongan orden y que lo manden, porque estos perfiles de paso tampoco tienen tratamiento psicoterapéutico y son personas faltas de empatía, o sea, Claro, no tienen eso. Entonces, ni que se lo expliques al derecho, al revés, ni que vayan a ninguna consulta, porque no son empáticos claro. y tienen una estructura de funcionamiento muy diferente. Entonces, ya ahí te estás enfrentando a otro perfil Ujú. que lamentablemente eh, terminas casi que siendo víctima de por vida, al menos que pongas mucha tierra y contacto cero de por medio Así es. Así y es, pero mucha autoridad por detrás regulando, ¿no? claro. Medidas de protección de alejamiento donde ella tenga, porque si no, siguen y siguen y siguen, no hay fin. Así es. Así sí, pero como dices, esto ya son perfiles, pues ya Sí. que sí, ya es más complicado tratar con ellos, pero por ejemplo, ahorita que decías la terapia, digamos ya como para finalizar,
alguien que, por ejemplo, que ahorita esté viendo la plática y que se reconozca como, ok, creo que he caído en todo esto, ¿le recomendarías ir a una terapia para que empiecen como a sanar justo esta parte? O sea, la parte del papá, la mamá. Y por supuesto, si un papá, por ejemplo, empieza a ver este tipo de signos en su hijo, también llevarlo. También, y sobre todo, por ejemplo, el dependiente emocional o el que se venga porque está herido, que es una inmadurez de abordaje, es una inmadurez emocional abordarlo desde una venganza de este calibre, pues es ir a terapia para trabajar su herida, que es una herida que va más allá de la pareja, porque este tipo de dependencias emocionales y estas heridas se abren en esta magnitud porque hay otra herida más profunda atrás que probablemente viene de la infancia o de otra relación anterior que fue muy fuerte. Entonces, todo eso se puede trabajar, y yo lo que invito a estos padres que están siendo alienadores con estas dos, porque los otros, los que acabamos más patológicos, no, es invitarlos a hacerse cargo de su dolor, de su rabia, y hacerse responsables y no involucrar al niño, porque creo que todo lo que hemos hablado aquí es muy clarificante o muy clarificador del daño que le estás haciendo a una persona inocente, que además no tiene por qué ser el chivo expiatorio de esto. Así es. Él no tiene por qué ser el que pague las consecuencias de tu dolor, porque él no tiene culpa de haber estado allí. Así es. Así es, y creo que con esto podemos cerrar justamente, ¿no? El niño no tiene la culpa de todo esto, entonces que lo dejen fuera, que busquen más bien esta ayuda para sanar ellos. Y también algo que siempre se ha visto, si el papá o la mamá, o los dos más bien, están bien, los hijos van a estar todavía mejor, ¿no? Totalmente, Amiel. Así es. Siempre yo le digo eso a los padres que se divorcian o que se separan: si ustedes dos están bien, el niño va a estar bien. Así es. Si ustedes dos pueden sus dolores solventarlos y unirse como padres para darle contención y una crianza que tenga armonía al niño, ese niño va a ser un niño saludable. Así porque es. lo que lo hace saludable no es el vínculo de matrimonio, sino cómo los individuos que forman la pareja, que luego son los padres, se relacionan y dan amor, protección y cuido a este niño para que crezca bien. No es el papel, no es el documento, no es la figura legal lo que garantiza el bienestar del niño. Totalmente, así es, Geraldine. No sabes yo cómo te agradezco. Y ya por último, si alguien tiene algún otro tipo de dudas sobre el tema, quieren buscar ayuda profesional, ¿dónde te pueden buscar? Sí, bueno, actualmente estoy atendiendo solo online porque Perfecto. No estoy en Venezuela, y me pueden contactar a través de mi correo electrónico, que es Geraldine con G y terminado en E, _Lange, LANGE, @gmail.com, o a través de mi Instagram, que es Geraldine _Lange. Y perfecto. A través de mi Facebook, que también hay gente que usa Facebook, aquí en Europa todo el mundo usa Facebook, poco Instagram, es Geraldine Lange Rodríguez. Perfecto. Geraldine, no sabes, de verdad te agradezco infinito por esta plática, que pues voy a volver a repetir, sí estuvo un poquito pues seria, es un poco crudo hablar de ciertas cosas, pero es tan importante, y de verdad, mil gracias. Qué placer tenerte en Platícame y qué gusto. Muchas gracias. Para mí también fue un placer inmenso. Muchísimas gracias por todo. La invitación. Abrazo, un abrazo. Besos. Gracias. Gracias a ti. Bye.